ya se hablaba desde 1601. Ya en 1872 es interesante, porque acá ya se establece precisamente una jornada de trabajo. Y para eso lo que hacen es hacerlo a través de campanadas. Y dice que las campanas, los toques de las campanadas de las campanas del ayuntamiento del reino eran precisamente que marcaban el inicio. Normalmente dice que en la mañana, pues a las 6 de la mañana, eran 24 campanadas. Las 24 campanadas en el ayuntamiento era prácticamente el inicio de la jornada de trabajo. La ingesta de los alimentos ya se hacía a la 1 de la tarde con 12 campanadas. Los días lunes dice que hasta las 8 de la noche, a las 8 de la mañana se daban las campanadas y únicamente eran 12. Entonces van a ver ustedes ahí el inicio, la terminación de la jornada de trabajo a través precisamente de las campanas del ayuntamiento del reino. Esas marcaban la jornada de trabajo precisamente en esa época. También dice que apareció a finales del siglo, en los primeros años del siglo XIX, apareció una ley, una disposición legal que se llamaba bandos. Mucho ojo esto para el examen, ¿no? Esto fue en los primeros años del siglo XX. Y mire qué interesante. ¿Qué es lo que estipulaba? ¿Qué reglas tenía? Y mire, pues, establece reglas como el cierre de los talleres los días domingos y días festivos. Las medidas para evitar la embriaguez de aprendices oficiales los días lunes. La obligación de los alcaldes del barrio para evitar la holganza de los artesanos el día lunes y la prohibición de los bailes de disfraz y máscaras que acostumbraba el pueblo con motivo de las procesiones, convites y festividades, por la posibilidad de que esto se prolongara hasta 15 días, dando lugar a que se pudiera abandonar las ocupaciones. Bueno, tomaron la disposición de cerrar precisamente estos talleres los días domingo y los días festivos, con la idea pues, de que la embriaguez no fuera un problema que podía prolongarse hasta por 15 días. Posteriormente dice que en 1799 existe otra disposición legal, y que es la que dice, la que señala o establece esto. Dice, la historia relata que se tomó en cuenta a consecuencia de trabajar desde las 8 de la noche hasta el amanecer. Los panaderos quedaban ociosos el resto del día. Fíjense que esta disposición legal lo que realmente establecía era lo siguiente. Se trató de imponer trabajo diurno en las panaderías contra las costumbres de amasar pan por la noche. ¿Y cuál es la finalidad? Dice, señores, hemos tenido problemas precisamente con el ocio de esta clase de trabajadores. Ahí habla de vicios, habla de vagancia. Entonces, esta disposición legal lo que trata de decir, señores, mejor que no trabajen de noche, que trabajen una jornada diurna, precisamente, y eso va a evitar que ellos pues se dediquen a actividades o que puedan prolongar sus vicios o sus problemas que tienen o el ocio y no producir eficientemente. Pero concretamente esta norma 1709 lo que trató fue de imponer el trabajo diurno en contra de la costumbre que se tenía desde entonces de amasar el pan por la noche. ¿Sí? Este es interesante, tal vez. La vamos a leer porque aquí posiblemente casi vamos a tener una pregunta de examen. ¿Estás por ahí? Vamos a ver. Diego Fernando. Sí, licenciado. Mira el párrafo donde dice por favor, y nos lo lees. ¿El inciso E, disculpe? Sí, el inciso E. Va. Dice, posteriormente, en el año de 1799, se trató de imponer trabajo diurno en las panaderías contra la costumbre de amasar el pan de noche. El impedir el trabajo nocturno en las panaderías y la implantación del trabajo diurno destaca que tuvo su origen en una iniciativa del ayuntamiento de la ciudad. Y para ello, historia relata que se tomó en cuenta que a consecuencia de la de trabajar desde las 8 de la noche hasta el amanecer, los panaderos quedaban ociosos el resto del día, dedicándose al robo, la vagancia y los vicios. Por esta razón, el gobierno impuso la jornada diurna,
penándose a los panaderos que no trabajaran durante el día, con una multa o bien con 8 días de cárcel por la primera vez, 16 días por la segunda y los días que el juez quisiera imponer por la tercera. La jornada laboral que se les imponía comprendía desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche, debiendo amasar pan aún en los días festivos, especialmente en la época de Pascua y en la Semana Santa. Ven qué interesante ustedes en no cumplir, trabajar de día en la jornada diurna, que era precisamente lo que se habla de 5 de la mañana a 7 de la noche. Dice que la sanción era precisamente cárcel. Primero 8 días, la residencia con 16 días y después lo dejaban a la excepción del señor juez. También en el siglo XX tenemos algunos antecedentes. Por ejemplo, ya en 1910 se dispuso para los empleados públicos que las horas de asistencia a las oficinas públicas fueran de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde. Vean la primera jornada que tuvieron los empleados públicos, ¿sí? Ya en 1911 había otra disposición. Dispuso imponer a los empleados públicos una jornada laboral de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Vean, la primera fue, pues era sumamente cortísima la jornada, porque era de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde. La segunda para los empleados públicos fue precisamente de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y en 1921 dice, se acuerda el descanso sabatino a los empleados públicos, estableciéndose que se desarrollarían las oficinas públicas todos los días sábados a las 12 del día. O sea, trabajaban en mediodía. En 1927 regula para los empleados públicos de los tribunales del país labores durante 5 horas diarias, imponiéndole un horario que comprendía de 10 a las 12 de la mañana y de las 12 a las 5 de la tarde, dotando a los jueces en aquellas regiones geográficas donde existiera clima cálido la facultad de disponer la hora de inicio y la terminación de la jornada de trabajo, siempre y cuando ésta no se excediera de 5 horas diarias. ¿Sí? Ese es un bonito antecedente en el siglo XX, ¿no? Las primeras regulaciones en materia de jornada de trabajo se dieron en Guatemala hasta el gobierno revolucionario en 1944, donde ustedes saben que aparece ya el nuevo Código de Trabajo, que es el 330 como antecedente histórico, y ya se establecía todo lo de la jornada de trabajo. Y precisamente en Guatemala, pues el convenio número 47 de la Organización Internacional del Trabajo todavía no se ha rectificado. Este convenio en muchos países, que les dijera hace un par de meses, principios de enero, ustedes pueden ver de que muchos países en el mundo dicen, Finlandia, por ejemplo, establece ya la jornada de trabajo de 40 horas. No es una disposición de gobiernos de turno, no, eso está en un convenio, el convenio 47 de la OIT, que regula precisamente una jornada de trabajo de 40 horas semanales. Muchos países precisamente ya lo tienen. Y lo demás creo que pues ya es lo que nosotros vamos a ir leyendo, lo que tenemos acá en material. Solo déjenme ver que creo que aquí está Camila que quiere ingresar. Bueno, ya aquí tenemos dos definiciones de qué es trabajo efectivo. Esta es una bonita pregunta. El artículo 116, tercer párrafo del Código de Trabajo dice, ¿qué es trabajo efectivo? Tiempo de trabajo efectivo es aquel en que el trabajador permanezca a las órdenes del patrón. Por eso, la famosa discusión que uno tiene en el reglamento interior de trabajo, que el ingerir los alimentos puede ser en un lugar apropiado, pero muchas veces aquellos trabajadores que tienen que comer, que comen en su escritorio, por ejemplo, prácticamente es a disposición del patrón, ¿sí? A disposición del patrón. Entonces, pero ya tenemos una definición bien clara. ¿Qué es tiempo efectivo de trabajo? Es aquel en que el trabajador permanezca a las órdenes del patrón. La clasificación de las jornadas en jornada ordinaria y extraordinaria. La ordinaria se divide en diurna, nocturna y mixta. ¿Cuál es la diurna? La diurna es el trabajo efectivo que no puede ser mayor de 8 horas diarias, ni exceder de un total de 48 a la semana.
Para efectos de pago son 48, pero trabajadas realmente son 44. Ya hemos hablado con ustedes en otra ocasión que nuestro código acá pues da un dato mayor y aquí se aplica la Constitución hoy. No porque se aplique la pirámide de Kelsen, sino porque es la norma que más favorece al trabajador. Entonces, la jornada ordinaria de trabajo, o sea, la diurna, la tenemos con 8 horas diarias sin exceder un total de 44 a la semana efectiva de trabajo y para efectos de pago, 48. Luego dice que la jornada diurna, ¿entre qué lapso de tiempo se lleva a cabo? Puede ser entre las 6 de la mañana a las 18 horas del mismo día. De las 6 de la mañana a las 18 horas comprende la jornada diurna. No que usted tenga que trabajar de 6 hasta las 18, porque no. Está hablando que en ese lapso usted puede trabajar las 8 horas que se da precisamente en nuestro código. La labor diurna semanal será de 45 horas de trabajo efectivo, equivalente a 48 horas para los efectos exclusivos de pago salario. Acá la anotación de, bueno, se la tengo yo acá, que el artículo 102, inciso G de la Constitución, ya favorece al trabajador porque habla de 44 horas a la semana. O sea, aunque el código diga 45, no se aplica la norma que más aplica al trabajador, y en este caso es el 102 de la Constitución, que dice que son 44 efectivas de trabajo. La jornada nocturna no puede ser mayor de 6 horas diarias, ni exceder de un total de 36 a la semana. Ojo con eso, Estamos en la jornada nocturna, diurna y nocturna. La nocturna, de 6 horas diarias y 36 a la semana. ¿Entre qué lapso se tiene que hacer? De las 18 horas de un día a las 6 horas del día siguiente. En ese lapso tiene que trabajar usted 6 horas para convertirse precisamente en una jornada nocturna. La mixta. Bueno, la mixta tiene que tomar, por supuesto, de ambas jornadas. Dice la jornada del artículo 117 del Código de Trabajo, la jornada ordinaria de trabajo efectivo mixto no puede ser mayor de 7 horas diarias ni exceder de un total de 42 a la semana, ¿sí? La jornada mixta es la que se ejecuta durante un tiempo que abarca parte del periodo diurno y del nocturno. Sin embargo, miren esta norma. No obstante, se entiende por jornada nocturna la jornada mixta. O sea, vean pues, que se elabora en 4 horas o más durante un periodo nocturno. Veamos un ejemplo, ¿sí? Veamos un ejemplo. Veamos, por ejemplo, de 2 de la tarde. Vamos a anotar aquí a Silvia, por ejemplo. Silvia María trabaja en una empresa y comienza a trabajar a las 2 de la tarde, ¿sí? Aparentemente sería una jornada mixta porque ella comienza a 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y termina en las 9. Te conformarás con el primer párrafo que vimos de la mixta, sería una mixta. Pero no, como trabaja 4 horas en la jornada diurna, sería la inversa, perdón. Bueno, ahí estaríamos bien en la jornada. Pero resulta que entra a las 3 de la tarde. 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Bueno, sale a las 10. En la primera, en la jornada, trabaja 4 horas en la jornada diurna, o sea, en la tarde, y 3 en la nocturna. Esa es la verdadera jornada mixta. Pero si es a la inversa, trabaja 3 horas en la jornada diurna, o sea, en el día, y trabaja 4 en la nocturna, esa ya no es una jornada mixta. Se convierte en una jornada nocturna, que es de 6 horas y 36 a la semana. Jornada de trabajo efectivo extraordinaria. Bueno, ya hablamos de la ordinaria, diurna, nocturna y mixta, con sus excepciones que ya vimos. Ahora vamos a ver la extraordinaria. El trabajo efectivo que se ejecuta fuera de los límites de tiempo que determinan los artículos anteriores para la jornada ordinaria, diurna, nocturna y mixta.
o que no exceda los límites inferiores del contractual que se pacte, constituye una jornada extraordinaria y debe ser remunerada por lo menos con el 50% más de los salarios mínimos o de los salarios superiores a que estos sean estipulados por la ley. ¿Cómo se va a pagar el tiempo extraordinario? Con un 50% más de los salarios que vengamos. Nos van a pagar el tiempo extraordinario. No se considera las horas extraordinarias las que el trabajador ocupe para subsanar los errores imputables solo a él cometidos durante la jornada de trabajo. Esa es la excepción. El artículo 123 habla de los libros que deben a los patronos y dice lo siguiente, donde deben de estar estipuladas las jornadas de trabajo y especialmente los salarios. Los patronos deben consignar en sus libros de salarios o de planillas, dependiendo la cantidad de trabajadores que tengan, ¿sí? Si tienen más de 10 trabajadores, va a llevar libros de salarios, y si no, pues van a hacer planillas del Seguro Social. Fíjese que lo que es interesante, los patronos deben consignar en sus libros los salarios de salarios o planillas, separado a lo que se refiere al trabajo ordinario, lo que paguen para cada uno de los trabajadores en concepto extraordinario. Debe de llevarse por separado el control de la jornada ordinaria y de la extraordinaria. Artículo 118. Vamos a ver si estás por ahí, Rodrigo. Felic. Dame el 118, por favor. No me lo la pantalla. Sí, artículo 118 del Código de Trabajo. La jornada ordinaria que se ejecute en trabajos que por su propia naturaleza no sean insalubres o peligrosos pueden aumentarse entre patronos y trabajadores hasta en 2 horas diarias, siempre que no exceda a la semana de los correspondientes límites de 48 horas y 36 y 42 horas que para la jornada diurna, nocturna o mixta determinen los artículos anteriores. Bueno, ahí estamos. Vamos con el 122. Las jornadas ordinarias y extraordinarias no pueden exceder de un total de 12 horas diarias. Fíjense que este es un principio que no se puede de ninguna manera. Usted, por más que trabaje en una empresa, nunca le pueden exigir más de 12 horas diarias. Imagínense que trabaja en la jornada ordinaria diurna, trabaja 8 horas. Solamente se puede hacer 4 extraordinarias. La ley prohíbe que trabajemos más de 12 horas diarias. Es una prohibición contenida en el artículo 122 del Código de Trabajo. Se prohíbe a los patronos ordenar o permitir a sus trabajadores que trabajen extraordinariamente en labores que por su propia naturaleza sean insalubres o peligrosas. En caso de calamidad pública, rige la misma salvedad que el párrafo primero de este artículo. Bueno, ¿qué es lo que pasa en calamidad pública? Bueno, acuérdense que es un evento que se está dando en el país. Entonces, posiblemente pues, no nos lo permita, un terremoto, por ejemplo, otra circunstancia. Ahí nosotros nos podemos quedar a trabajar sin derecho a tiempo extraordinario. ¿Por qué? Porque vamos a apoyar precisamente a la población, a la empresa, a los compañeros de trabajo por ese estado de calamidad pública. Exclusión de las limitaciones de la jornada de trabajo. Fíjese que este es interesante, el artículo 124. ¿Quiénes no están sujetos a la jornada ordinaria? No están sujetos ni a la diurna, ni a la nocturna, ni a la mixta. Artículo 124. No están sujetos a las limitaciones de la jornada de trabajo, ¿quiénes? Los representantes del patrón, los que laboren sin fiscalización superior inmediata, por ejemplo, el trabajo a domicilio, los que ocupen puestos de vigilancia o requieran solo su presencia. Bueno, hay varios. Por ejemplo, los agentes de seguridad. Bueno, que lo dice el siguiente artículo. Los que cumplan su motivo fuera del local donde se establece la empresa, como agentes comisionistas que tengan carácter de trabajadores. Y los demás trabajadores que desempeñan labores que por su indudable naturaleza no sean sometidos a la jornada de trabajo.
Pero miren qué interesante este párrafo. Sin embargo, todas estas personas, incluyendo los agentes de seguridad, no pueden ser obligadas a trabajar más de 12 horas, salvo los casos de excepción muy calificados que determinen los reglamentos correspondientes en este supuesto el pago del tiempo extraordinario que elaboren con ese exceso de límite de 12 horas diarias. Miren la importancia, por ejemplo, que nosotros tenemos el día que ustedes ya asesoren empresas, que no se les va a olvidar que es importantísimo que un día trabajan de asesores de una empresa de seguridad, hay que permitir que el Ministerio de Trabajo nos apruebe lo relativo a las jornadas de trabajo. Ellos nos van a dar el parámetro. Lo que sí es cierto y que no podemos nosotros hacer caso omiso es el segundo párrafo. Dice que sin excepción nadie puede ser obligado a trabajar más de 12 horas diarias. Claro, salvo la excepción muy calificada, y eso tendrá que estar en un reglamento, en una disposición legal. De lo contrario, no podemos trabajar, aún trabajando como agentes de seguridad o agentes comisionistas, más de 12 horas diarias. Trabajo no sujeto a horario, como por ejemplo el trabajo doméstico. El trabajo doméstico no está sujeto a horario en las limitaciones de la jornada de trabajo. Tampoco les son aplicables el 126 y 127. Sin embargo, pregunta de examen hoy, los trabajadores domésticos gozan de los siguientes derechos. Deben disfrutar un descanso absoluto mínimo obligatorio de 10 horas diarias, de las cuales por lo menos 8 han de estar nocturnas y continuas y 2 deben destinarse a las comidas. Durante los días domingo o los días de asueto, ¿sí?, indica que deben forzosamente descansar adicionalmente a esas 10 horas, 6 horas más, los días domingo y los días de asueto. Para los menores de edad, esa fue una pregunta del examen y se la voy a volver a preguntar. La jornada ordinaria diurna que indica el artículo 116 debe disminuirse para los menores de edad así: en 1 hora diaria y 6 a la semana para mayores de 15 años. Escuchen, para mayores de 15 años. Pero ¿qué resulta si Triana Lucero, por ejemplo, tiene 15 años exactamente? Entonces dice que va a descansar, inciso B, en 2 horas diarias y 12 a la semana para jóvenes que tengan esa edad, ¿sí? Menos ya no se puede porque ya la ley no lo permite. Escuchen, si tenemos 16 años, vamos a descansar, o sea, nos tienen que disminuir la jornada. Si es la jornada diurna, que solo se puede trabajar, saben que los menores no pueden trabajar en la jornada nocturna, entonces la jornada diurna nos la van a reducir 1 hora diaria y 6 a la semana. Se recuerda que son 44 a la semana y son 8 horas diarias. Ahí nos van a disminuir 1. Pero si tenemos exactamente 15 años, van a ser 2. Miren, y van a ser 12 a la semana. Se lo volvemos a preguntar, ¿eh? Se lo vamos a volver a preguntar, entonces, para que usted esté enterado. Las jornadas especiales, artículo 125 del Código de Trabajo. ¿Alguien que nos apoya ahí? ¿Quién nos quiere apoyar? Perla. Buenas tardes, licenciado, con gusto. Artículo 125, Código de Trabajo. Dentro del espíritu de las disposiciones del presente código, el organismo ejecutivo, mediante acuerdos emanados por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debe precisar la forma de aplicar este capítulo a las empresas de transportes, de comunicaciones y a todos aquellos cuyo trabajo tengan características muy especiales o sea de naturaleza continua. Igualmente, el organismo ejecutivo queda facultado para emitir por el conducto expreso de los acuerdos conducentes a rebajar los límites máximos que determina este capítulo, en el caso de trabajos que sean verdaderamente insalubres o peligrosos por su propia naturaleza. Todos esos acuerdos deben dictarse oyendo de previo a los patronos y a los trabajadores que afecten y tomando en cuenta las exigencias del servicio y el interés de unos y otros.
Ahí estamos. Estos cuando son lugares extremadamente peligrosos o insalubres, ¿va? El ministerio tiene que reducir las jornadas de trabajo. Le está hablando lugares que él dijera, no conozco el tema, pero se me ocurre algún tema que nos pueda contaminar, ¿sí? En algún tipo de empresa que es muy delicado lo que ahí se produce. O sea, es legal la empresa, pero el lugar es peligroso. Entonces ahí tiene que haber un reglamento aprobado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social para reducir las jornadas de trabajo, para no estar nosotros expuestos. A mí se me ocurre en este momento, hace muchos años llevamos un caso en oficina de una empresa que produce baterías de vehículo. Escúchenme, no sé, pues ya hace muchos años que vamos a ese caso. Era contaminante. Fíjense que no fue un caso laboral, sino un caso de los vecinos, porque casualmente en esa área no había drenaje y la empresa esta, pues, en la parte esa que se acondicionaba para que se fuera el agua, ahí precisamente ellos llegaba a distribuirse los químicos que ellos utilizaban, sumamente contaminantes. Me recuerdo bien de ese caso, Luque Serra. Luego estamos con la jornada diagramada. Fíjense que esta es la que utilizan los transportes. Pues ahora ya las cosas han cambiado a ustedes. Pero les quiero comentar que hace muchos años, precisamente para estas épocas de Semana Santa, cuando usted iba a trasladarse a un departamento, llegaba, había, me recuerdo, Rutas Orientales, estaba Galgos, bueno, tanta empresa, Marquencita, todas esas empresas. Cuando usted llegaba hay un diagrama. Cuando usted llega a los aeropuertos y ve los diagramas de la hora de llegada aproximada de los vuelos, esa realmente es la jornada diagramada. Como esa se la voy a preguntar en el examen, vamos a ver si está por ahí Génesis, Gabriela, para que nos lea la jornada diagramada que está en pantalla. Buenas tardes, licenciado. Jornada diagramada. Trabajo de transporte. Es aquella que se cumple con prolongaciones y acortamientos diarios con relación a la duración normal. Se utiliza principalmente en las compañías de transporte colectivo y se llama diagramada porque el plan de utilización del servicio suele ser expuesto. Muy bien, ahí estamos. Eso lo voy a preguntar hoy. Ahora veamos trabajos de naturaleza continua. Artículo 243 del Código de Trabajo. No podrá llegarse a la elección de una huelga. ¿A quiénes? ¿Cuáles son los trabajadores de naturaleza continua? No se le quería dejar, yo aquí está hablando de la huelga. Yo le dejé subrayado al inciso B porque ahí están los trabajos de naturaleza continua. Clínicas, hospitales, higiene, aseo público, los que laboren en empresas que proporcionan energía motriz, alumbrado, telecomunicaciones, plantas de procesamiento y distribución de agua. Esos son trabajos continuos. Yo me recuerdo que, por ejemplo, en el caso de Ferrocarriles de Guatemala, FEGUA, utilizan ellos un tipo de máquinas que les van a ir al museo, unas máquinas que precisamente eran de carbón, a unas otras también eran máquinas que tenían que permanecer encendidas todo el tiempo. Imagínense, entonces ellos necesitaban tener personal porque la jornada la jornada de trabajo de esas empresas era totalmente continua, no se podía interrumpir. Claro, los trabajadores debían de tener las jornadas que establece nuestro Código de Trabajo, aunque la empresa por su naturaleza tiene una actividad continua. Ahora, estas sí son las jornadas. Jornada continua o discontinua. Vamos a ver quién nos apoya ahí. ¿Estás por ahí, Sosman Javier? ¿Sí, licenciado? Por favor, el 119. Muy bien. Artículo 119, Código de Trabajo. La jornada ordinaria de trabajo puede ser continua o dividirse en 2 o más periodos, con intervalos de descansos que se adopten racionalmente a la naturaleza del trabajo, de que se trate y a las necesidades del trabajador. Siempre que se pacte una jornada ordinaria continua, el trabajador tiene derecho a un descanso mínimo de media hora dentro de esa jornada, el que debe computarse como tiempo de trabajo efectivo. Bueno, ahí estamos. Yo creo que ahí no vamos a hacer mayor comentario. Jornadas menores a 48 horas a la semana. Artículo 120. Los trabajadores permanentes
que por disposición de la ley o por acuerdo con patrono laboren menos de 48 horas a la semana, tienen el derecho de percibir integralmente el salario correspondiente a la jornada diurna. Ustedes saben que son 44. El código aquí pues es una norma un poco antigua, sigue hablando de 48. ¿Qué es lo que quiere decir la ley? Imaginemos que Silvia María trabaja en una empresa, que la propietaria es Génesis. Y resulta que pagándole salario mínimo, pues Génesis viene y le dice, mira, Silvia, solo vas a trabajar 40 horas a la semana. Génesis propietaria, pero no puede decir, Silvia, disculpa, fíjate que me equivoqué, son 44. Así es que te vas a tener que ver los sábados mediodía. Ya no se puede. El artículo 120 le ha potestad a Silvia trabajadora que ya es un derecho adquirido. Génesis no le puede cambiar las condiciones, ¿sí? Porque ya fue un derecho adquirido que le permite el artículo 120 del Código de Trabajo a Silvia trabajadora. El acuerdo 346. Aquí están las jornadas especiales, ¿eh? Este es un acuerdo gubernativo número 346. Cuando lo busquen, por ejemplo, si ustedes lo buscan a través de internet, van a encontrar 2346, ¿eh? Pero por favor, usted tiene que irse, que se llama reglamento que determina trabajo no sujeto a las limitaciones de la jornada ordinaria de trabajo. Artículo número 1. Bueno, aquí sí vamos a ver a quién más ponemos aquí que nos haga. ¿Estás por ahí, Adriana Elizabeth? Buenas tardes, licenciado. Bueno, vamos a ver si te escuchamos. Léete el artículo número 1. Artículo 1. No están sujetos a las limitaciones de la jornada ordinaria de trabajo toda aquella persona que realice labores que por su propia naturaleza requieran que el trabajador les dedique más tiempo que el que comprenda dicha jornada. Bien, este reglamento es especial. Aquí estamos hablando de los trabajos que no podemos aplicar todo lo que hemos leído. ¿Por qué? Porque la naturaleza requiere que trabajemos más de las 8 horas diarias. ¿En qué caso se da? Artículo 2. Están comprendidos dentro de estas disposiciones del artículo anterior que los trabajadores siguientes: gerentes, administradores, apoderados y representantes del patrono, los altos empleados, los empleados de confianza, los que trabajan sin fiscalización inmediata del trabajador, del patrono, perdón, los domésticos y mayordomos de hotel, ¿sí? Los trabajadores que desempeñan labores intermitentes. ¿Quiénes son? Trabajadores discontinuos o intermitentes propiamente dicha, porteros, ascensoristas, los trabajadores de vigilancia subalterna, serenos, eso ya no son términos un poco antiguos, pero estamos hablando de la seguridad, aquellos agentes de seguridad. Trabajos de presencia o de espera, como es el pastoreo, ya tampoco se daba a ustedes, pero aquí quedó en la ley. Trabajadores a bordo que laboren en forma discontinua o que permanecer en su puesto para la seguridad de la nave o de la nave de los pasajeros, capitanes, ingenieros, contadores, telegrafistas, médicos o recargos. Todos ellos son disposiciones especiales, ¿eh? Es este artículo que le da esta disposición legal que los va a cubrir. Los que cumplan su cometido cumplan su cometido fuera del local donde está establecida la empresa como agentes comisionistas. Las personas que trabajan en establecimientos donde laboran solamente para miembros de una familia, trabajo doméstico o de casa particular. Los trabajadores en forma directa que dedican a prestar sus servicios en la industria petrolera. Todos ellos tienen disposiciones totalmente diferentes, con la condición que nadie puede trabajar más de 12 horas diarias. Artículo número 3. ¿Estás por ahí, Alexa Linet Márquez? Buenas tardes, licenciado. Mírame el artículo número 3. Vean lo que dice el 3. Artículo 3. Ahí está. No obstante las disposiciones contenidas en el artículo anterior, todos esos trabajadores no podrán ser obligados a laborar más de 12 horas diarias. Sin embargo, si se hubieran pasado en un convenio o contrato de trabajo una jornada inferior,
se respetará esta última, y todo trabajo que exceda de la misma constituirá jornada extraordinaria que debe ser remunerada como tal. Pero vean, la regla general es que no podemos trabajar más de 12 horas diarias. Los altos empleados, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Estás por ahí, Alexander Boror? ¿Tenés micrófono, Alexander? No, creo que no lo escuchamos. Alison, Melissa. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Mirad del artículo 4, por favor. Artículo 4. Se consideran altos empleados a aquellos que gozan de marcada independencia en el desempeño de sus funciones y en quienes el patrono ha delegado la función de vigilancia superior que corresponde a gestiones de alta jerarquía, como los superintendentes, directores administradores y socios gestores. El artículo número 5. Se consideran empleados de confianza aquello que por la razón de sus funciones tiene a su cargo la marcha y destino general de una empresa o estuvieran al tanto de los secretos de la misma y deben un elevado sueldo que dedique su importancia. Con estos trabajadores, altos empleos y trabajadores de confianza, empleados de confianza, por favor, que no nos olvide también tomar en cuenta lo que dispone el artículo 351, donde están las definiciones de trabajadores de confianza, trabajadores de representación y los otros trabajadores, pues son 3. Están los de representación, los de confianza, ahorita nos faltó uno, pero por favor, el artículo 351 es un artículo que ustedes deben tomar en consideración para buscar una bonita definición del artículo número 4 y 5 de esta disposición legal. Veamos qué dice el artículo número 6. Se consideran que laboran sin fiscalización inmediata superior todos aquellos trabajadores que por la naturaleza de las labores que desempeñan y disfrutando de un salario fijo no puedan ser controlados por el patrono o la persona encargada para el efecto en cuanto a la hora de entrada y salida del trabajo que efectúen, como los agentes vendedores, los cobradores, trabajadores a domicilio y otros de naturaleza análoga. Artículo número 7. ¿Estás por ahí, Arlet? Buenas tardes, licenciado. Muy bien, artículo 7. Los colaboradores estarán excluidos del beneficio del límite de la jornada ordinaria únicamente cuando gocen de amplia libertad en materia de horario y siempre que, al lado de las cobranzas, no se realicen otras funciones en beneficio del patrón. O sea, que nos dediquemos única y exclusivamente a la confianza. Si el patrón nos pone a supervisar cualquier otro tipo de trabajo, dejamos de tener, nos convertimos en trabajadores de la jornada ordinaria, ¿oye? Con las jornadas que establece la diurna, la nocturna y la mixta. Artículo número 8. Vamos a ver. Baltasar, ¿estás por ahí? Baltasar. No está Baltasar. Brian Alexander. Tampoco. Sí, con gusto, Lick. ¿Qué artículo dijo? El 9, ¿verdad? Nos toca el 8. Perdón. Se consideran trabajadores de vigilancia subalterna, disculpe, a aquellos que ocupan puestos de vigilancia o que requieren su sola presencia, dedicándose a labores de inspección o celo, tales como los capataces, sobrestantes, veladores, cuidadores, guardarropias, serenos, vigías, guardianes y otros de naturaleza análoga. Vean, pues ya con todos esos nombres que uno los analiza ahí, imagínense ustedes la necesidad histórica de tener que reformar todas estas disposiciones legales y la falta de voluntad política de poderlo hacer. Eso es lo más triste, ¿va? Hoy mismo que el Congreso invita a los estudiantes a uno de sus programas que tiene, a veces se están buscando nombres raros o, bueno, está bien participar hoy.
Lo duro de todo esto es que muchas veces uno participa con tantos anhelos, pero no hay resultados. Pero miren qué bueno sería para un MUD del Congreso decir, señores, miremos que es este acuerdo gubernativo 346 y actualicémoslo por lo menos en nombres, ¿no? En nombres, ¿sí? En el artículo 9, mire, habla del departamento administrativo, ¿no? La Dirección General de Trabajo deberá ir a un registro de contratos de trabajadores que desempeñen labores no sujetas a la limitación de jornada y extender gratuitamente las constancias que se soliciten. Miren, es responsabilidad. Este es un registro totalmente aparte, un registro exclusivo para los trabajadores que tienen este tipo de trabajo, no sujetos a las jornadas de trabajo que establece el Código. Artículo 10. El trabajador que no esté conforme a la calificación que le está haciendo el patrono de considerarlo un trabajador de esta naturaleza no sujeto a un horario, considerándolo como no sujeto a la limitación de la jornada de trabajo, tendrá el derecho de recurrir ante la Inspección General del Trabajo para que ésta haga su clasificación correspondiente. Miren qué interesante. Si usted no está, si Byron no está de acuerdo con esa calificación, pues va a la inspección para que le den la calificación, porque lo contrario pues va a ser un abuso del patrono para tenerlo trabajando de una manera inadecuada. El artículo 11. Las prestaciones laborales contenidas en el Código de Trabajo, incluso el día de descanso remunerado después de cada 6 días de trabajo consecutivos, les son aplicables a estos trabajadores. Artículo 12. Las infracciones a este reglamento serán constitutivas de faltas de trabajo y previsión social. Ahí estaríamos. Y hoy miremos los descansos. Ya vimos las jornadas de trabajo. ¿Qué pasa con los descansos? ¿Sí? Hay descanso diario, hay descanso semanal, hay anual y también hay días de asueto. La clasificación, entonces, ya es la que indicamos. El descanso diario. Artículo 119, segundo párrafo del Código de Trabajo. ¿Sí? Lo vamos a leer completo. ¿Estás por ahí, Brian, porque me ayudó, ¿va? ¿Estás por ahí, Byron Alexander? Sí, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. El 119, por favor. La jornada ordinaria de trabajo puede ser continua o dividirse en 2 o más periodos con intervalos de descansos que se adopten racionalmente a la naturaleza del trabajo de que se trate y a las necesidades del trabajador. Siempre que se pacte una jornada ordinaria continua, el trabajador tiene derecho a un descanso mínimo de media hora dentro de esa jornada, el que debe computarse como tiempo de trabajo efectivo. Muy bien. Ese es el descanso diario. El descanso semanal, artículo 126. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a leer el 126. ¿Estás por ahí, Camila? Camila Morales. Sí, licenciado. Artículo 126, por favor, Camila. Artículo 126. Todo trabajador tiene derecho a disfrutar de un día de descanso remunerado después de cada semana de trabajo. La semana se computará de 5 a 6 días según costumbre en la empresa o centro de trabajo. A quienes laboran por unidad de obra o por comisión se les adicionará una sexta parte de los salarios totales devengados en la semana. Para establecer el número de días laborados de quienes laboran por unidad de tiempo, serán aplicadas las reglas de los incisos C y D del artículo 82. El descanso anual, estas son las vacaciones, y este artículo 130 lo vamos a repetir y lo vamos a repetir miles de veces. Todo trabajador, incluyendo el trabajador de casa particular o trabajo doméstico, ¿sí? Incluyendo trabajadores agrícolas y ganaderos, todo trabajador sin excepción tiene derecho a un periodo de vacaciones remuneradas después de cada año de trabajo continuo al servicio del mismo patrono. Duración mínima es de 15 días, sin excepción. Escuchen, 15 días hábiles. Vean lo que dice, 15 días hábiles. ¿Oyen? Esa es la regla general. Puede ser superado, pero nunca disminuido. Saben que no se pueden
son nulas de pleno derecho cualquier estipulación, cualquier artículo, cualquier convenio que reduzca, por ejemplo, que como mínimo nosotros tenemos derecho a 15 días hábiles de vacaciones. Requisitos para usar las vacaciones. Creo que esto creo que lo preguntamos en una variante y lo vamos a volver a preguntar. ¿Estás por ahí, Catherine Núñez? Sí, licenciado, que estoy. Por favor, artículo 131. Ok, artículo 131, Código de Trabajo. Para que el trabajador tenga derecho a vacaciones, aunque el contrato no le exige trabajar todas las horas de la jornada ordinaria ni todos los días de la semana, deberá tener un mínimo de 150 días trabajados en el año. Computarán como trabajos los días en que el trabajador no preste servicios por gozar de licencia retribuida establecida por este código o por pacto colectivo, por enfermedad profesional, enfermedad común o por accidente de trabajo. Bueno, aquí no nos vamos a confundir, ¿eh? Para tener derecho a nosotros a vacaciones debemos de trabajar 150 días. Para tener derecho a vacaciones, ¿eh? Ese es un requisito esencial. Obligación del patrón de comunicar las vacaciones. Miren, esto es interesante. Si usted trabaja en recursos humanos o va a trabajar, el 132 lo debe conocer. Todo patrono debe señalar al trabajador la época en que dentro de los 60 días siguientes, aquel en que se cumplió el año de servicio continuo, debe gozar efectivamente sus vacaciones. Se le debe notificar al trabajador en qué momento usted tiene derecho a gozar las vacaciones. No esperar. Esa la debe de planificar después de que nosotros cumplimos un año. Deberíamos de gozarla nosotros, como va con este artículo, los 2 meses siguientes. Pero lo que quiere decirle el legislador al patrón es, debe de indicarle a Catherine, trabajadora, cuándo tiene derecho a su periodo de vacaciones, cuándo es que va a descansar por vacaciones. A ese efecto, debe tratar de que no se altere la buena marcha de la empresa ni la efectividad del descanso, así como evitar que recargue el trabajo en los compañeros de labores del que está disfrutando sus vacaciones. Por eso lo debe planificar. Una vez planificado, pues no va a tener ningún problema de tener recarga a otros trabajadores. Vamos a conocer 4 principios que se dan en los descansos: incomprensibilidad, prohibición, indivisibilidad y su excepción, y no son acumulables, ¿sí? Primero, no se pueden compensar en dinero, ¿sí? El principio de incompensabilidad está precisamente en el artículo 136, y lo vamos a dejar claro, con lo que está ahí subrayado. Las vacaciones no son compensables en dinero. Es ilegal, por ejemplo, que Catherine diga, porque trabaje en el bufete, por ejemplo, en el día, mire, me tocan las vacaciones, pero no las quiero disfrutar, solo páguenmelas. Eso es un que ganar doble, porque lo voy a pagar todo el tiempo que va a estar, más adicionalmente sus vacaciones. Le quiero decir a Catherine que eso es totalmente prohibido por la ley, de conformidad con el artículo 133 del Código de Trabajo. Las vacaciones no son acumulables en dinero, ¿sí? Prohibición, el principio de prohibición. Bueno, se prohíbe al trabajador prestar sus servicios a cualquier persona durante el periodo de vacaciones. Resulta que Catherine está de vacaciones del bufete, pero se irá a trabajar con Byron Alexander. Esa es una prohibición. ¿Y qué problemas tenemos nosotros si no cumplimos la ley? Nos van a aplicar una sanción de las contenidas en el artículo 272 del Código de Trabajo a través del delegado departamental de Inspección de Trabajo. Y ojo, cuidado, nosotros aquí puede ser motivo de sanción por el patrono o bien por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Mucho cuidado con eso. Regla general, se prohíbe al trabajador prestar sus servicios a cualquier persona durante su periodo de vacaciones de una empresa, ¿sí? Principio de indivisibilidad y su excepción. Bueno, las vacaciones se deben gozar los 15 días, ¿sí? La única excepción que señala el Código de Trabajo lo vamos a ver ahora. Artículo 136, primer párrafo del Código de Trabajo. Miren, pongan atención en esto.
Los trabajadores deben de gozar sin interrupciones su periodo de vacaciones, sus 15 días, ¿sí? Catherine, debes de gozar tus 15 días. No se trata que yo te digo, te voy a dar una semana, te voy a dar 5 días ahora en enero, te voy a dar 5 días en junio y todos los 5 días. No se puede. La ley dice que no se pueden dividir. Catherine tiene derecho a sus 15 días de manera ininterrumpida. Solo hay una excepción y solo están obligados a dividirlas en 2 partes como máximo. Escuchen qué requisito. Cuando se trate de labores de índole especial que no permiten una ausencia prolongada. Labores de índole especial. Solamente ahí se podía hacer, ¿sí? Entonces, ya estamos también, las vacaciones tampoco son acumulables, ¿sí? No son acumulables. Tal vez aquí no sé si lo tengo más adelante, pero no me quería ir, sí, no lo tenemos. Entonces vamos a aprovechar a leer el 136, porque aquí sí hay un asunto. Aparte que las vacaciones no son acumulables, o sea, no se trata que Catherine diga, mire, que no voy a salir este año y el próximo año me da 30 días. Lo prohíbe la ley, no se puede, ¿eh? Pero lo vamos a leer. ¿Estás por ahí, Clara Amelia? Clara Amelia. Sí, licenciado. Miremos el 136, porque me interesa otra cosa de ese artículo. Muy bien. Artículo 136. Los trabajadores deben gozar sin interrupciones de su periodo de vacaciones y solo están obligados a dividirlas en 2 partes como máximo, cuando se trate de labores de índole especial que no permitan una ausencia muy prolongada. Sigamos. Segundo párrafo. Los trabajadores deben de gozar sin interrupciones de su periodo de vacaciones las vacaciones que no son acumulables de año en año, con el objeto de disfrutar posteriormente de un periodo de descanso mayor, pero el trabajador a la terminación de su contrato puede reclamar la compensación en efectivo de las que se les haya omitido correspondiente a los 5 últimos años. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir este artículo? Primero, que las vacaciones no son acumulables de año a año. Pero resulta que Clara Amelia se tenía que ir de vacaciones, pero por ejemplo, Avidán Ortiz, patrono, por alguna circunstancia no las gozó Amelia ni 1 año, ni 2 años, ni 3 años, ni 4 años, ni 5 años. En el momento que demos por terminada la relación laboral, Clara Amelia, estas son irrenunciables. Aunque tú renuncies, aunque yo te despida, debo pagarte y la ley permite 5 años. ¿Eh? Porque es una excepción. Fíjense que todos los derechos en materia laboral prescriben en 2 años. Esta es la única excepción en las vacaciones, que usted puede reclamar hasta 5 periodos. Es la única excepción. ¿Eh? La regla general donde prescriben todos los derechos de los trabajadores es de 2 años, todos los derechos. La única excepción son las vacaciones que pueden reclamarse hasta 5 años, ¿sí? Siempre y cuando no se hayan gozado. Ya. Cálculo, para el cálculo de vacaciones, ¿cómo nos lo van a pagar? ¿Cómo debe calcularlas el patrono para pagarnos las vacaciones? ¿Sí? Vamos a ver, ¿estás por ahí, Claudia Jimena? Sí, licenciado. Miremos el 134, por favor. Artículo 134. Para calcular el salario que el trabajador debe recibir con motivo de sus vacaciones, debe tomarse el promedio de las remuneraciones ordinarias y extraordinarias devengadas por él durante los últimos 3 meses. Si el beneficiario presta sus servicios en una empresa agrícola o ganadera o durante el último año en los demás casos, los respectivos términos se cuentan en ambos casos a partir del momento en el que el trabajador adquiera su derecho a las vacaciones. El importe de este salario debe cubrirse por anticipado. La regla general, entonces, para calcular el salario del trabajador, estamos hablando de las vacaciones. Debe recibir como motivo de sus vacaciones, debe tomarse el promedio de las remuneraciones ordinarias y extraordinarias devengadas por él durante los últimos 3 meses. Esa es la regla general. ¿eh? Acuérdense que la indemnización es 6 meses, pero por favor las vacaciones son el promedio de los últimos 3 meses. ¿eh? Es diferente totalmente. Y es el salario ordinario y extraordinario. Hay otras prestaciones que solo es el ordinario. ¿eh?
Esta tiene como característica ordinario y extraordinario. ¿Sí? Las faltas injustificadas no deben descontarse del periodo de vacaciones. Vean, pues, hay patronos que como usted faltó, dice, bueno, como estamos con Claudia Jimena, ¿va? Claudia Jimena trabajadora faltado, entonces viene Vidal Ortiz, patrón, y dice, bueno, tenías derecho a 15 días, pero los 3 días que faltaste, la ley no lo permite, ¿eh? No lo permite. O sea, si Claudia Jimena se asentó, acuérdense que las vacaciones son ininterrumpidas. Es más, ella puede mandar una nota a cuenta vacaciones. No lo permite la ley. Que por costumbre lo hacemos es otra historia, ¿eh? Pero la ley como regla general no lo permite. ¿Sí? Bueno. Artículo 135. Las faltas injustificadas de asistencia al trabajo no deben descontarse del periodo de vacaciones, salvo que se hayan pactado con el trabajador. Esta es la excepción, ¿eh? La regla es que no deben descontarse el periodo de vacaciones, salvo que se haya pactado ese pago con el trabajador. Si el salario del trabajador se ha estipulado por quincena o por mes, no debe el patrón descontar las faltas injustificadas que haya pagado aquel, en lo que se exceda el número de días equivalente a la tercera parte correspondiente al periodo de vacaciones. Artículo 137, constancia del periodo vacacional. Bien, cuando usted tenga un trabajador, cuando un familiar suyo tenga trabajadores, cada vez que gocen de vacaciones, debe quedar firmado por escrito que las gozó. Si el día que le hagan una inspección usted no tiene esa constancia, le van a imponer una multa, precisamente las contenidas en el artículo 272 del Código de Trabajo. Vamos a pedir por aquí vamos hoy con Claudia López. ¿Estás por ahí, Claudia López? Buenas tardes, licenciado. Sí, a la orden. 137, por favor. Constancia de periodo vacacional. 137, Código de Trabajo. De la concesión de vacaciones se debe dejar testimonio escrito a petición del patrono o del trabajador. Tratándose de empresas particulares, se presume, salvo prueba en contrario, que las vacaciones no han sido otorgadas si el patrono o requerimiento de las autoridades de trabajo no muestra la respectiva constancia firmada por el interesado o con su impresión digital si no sabe hacerlo. Imagínate no tener la constancia que le dimos vacaciones a un trabajador, se presume que no la gozó. Así dice el segundo párrafo del 137. Los días de asueto. En el artículo 127 encontramos cuáles son los días de asueto. 1 de enero, jueves, viernes y sábados santos, el 1 de mayo, el 30 de junio, el 15 de septiembre. Eso, pues usted lo puede leer en la comunidad de su casa. También tenemos el Día de la Madre, que es el decreto 1794. También tenemos tanto del sector privado como del sector público. El Día de la Secretaria, que es el decreto 25-94, que establece también un día para las secretarias. Excepciones, ¿sí? Este también es interesante. Vamos a pedirle por favor a Cristian. ¿Estás por ahí, Cristian Ariel? Sí, licenciado. Por favor. 129, ¿verdad? 128. 128. Muy bien. En las empresas en las que se ejecutan trabajos de naturaleza muy especial o de índole continua, según determinación que debe ser el reglamento, o en casos concretos muy calificados, según determinación de la Inspección General del Trabajo. Se puede trabajar durante los días de asueto o descanso semanal, pero en estos supuestos el trabajador tiene derecho a que, sin perjuicio del salario, que por tal asueto o descanso semanal se le cancele el tiempo trabajado, computándosele como un trabajo extraordinario. Vean, pues, eso es interesante, ¿eh? Porque muchas veces nos quieren hacer trabajar, pero primero lo tiene que decir el Reglamento Interior de Trabajo, y si no lo dice, pues va a ser por determinación que haga la Inspección General de Trabajo. ¿Y cómo nos lo van a pagar? Como tiempo extraordinario. Ahora, pago del día de descanso o día de asueto. Esto está cuando se dan en una misma semana un día de asueto, por ejemplo, y un día una licencia. Bueno, eso va a ser como... Pero la ley aquí establece que todo mundo, el patrón no lo tiene que pagar. Veamos qué dice. Vamos a buscar ahí a Darling Galvez. Buenas tardes, licenciado.
Al de 129. Artículo 129. El pago de los días de descanso semanal o de los días de asueto se deben hacer de acuerdo con el promedio diario de salarios ordinarios y extraordinarios que haya devengado el trabajador durante la semana inmediata anterior al descanso o asueto de que se trate. Solo 30 días. Esa es la regla general. Bueno, o sea, ¿cuál va a ser el promedio? Lo que hagamos en la semana inmediata anterior. O sea, la semana anterior. Ese va a ser el promedio para que nos paguen precisamente cuando tenemos que trabajar un día de asueto. Continuemos. Es entendido que cuando el salario se estipule por quincena o por mes, incluye en forma implícita el pago de los días de descanso semanal o de los días de asueto que no se trabajen. Continuamos. En el caso del párrafo anterior, si dichos días se trabajan, el pago de los mismos deben hacerse computado el tiempo trabajado como extraordinario de conformidad con los salarios ordinarios y extraordinarios que haya devengado el trabajador durante la última quincena o mes, según corresponda. Muy bien. Ahí terminaríamos nosotros y nada más nos resta aquí analizar el decreto 42-2010 que se refiere a la ley que promueve el turismo interno en Guatemala. Aquí está el objeto de la ley y están exactamente qué días de asueto son. Con el objeto de promover el turismo nacional, cuando el día de asueto coincide el día martes o miércoles, se gozará el día lunes inmediato anterior. Si ocurriera el día jueves, viernes o sábado o domingo, se gozará el día lunes inmediato siguiente. Como consecuencia, la presente ley se aplicará los siguientes días de asueto: 1 de mayo, 30 de junio y 20 de octubre. Pero ¿qué pasó? El 1 de mayo y el 20 de octubre, la Corte de Constitucionalidad, bueno, una fue reforma del Código, una fue la CC y por supuesto la otra fue reforma precisamente del Congreso de la República. Pero en conclusión, el 1 de mayo lo expulsaron de esta disposición legal porque se conmemora el Día Internacional del Trabajo. No lo podemos trasladar para otro día, pues el 1 de mayo es el 1 de mayo y hay que conmemorarlo. Y el 20 de octubre que se celebra precisamente la Revolución de Octubre. Entonces no puede ser otro día, ¿va? Ya el 21, 22, 23 o el 25 o el 15, no puede ser el Día de la Revolución. El Día de la Revolución es el 20 de octubre. Entonces, ¿cuál es el único que quedó? El 30 de junio, que es el Día del Ejército. Y vean qué interesante, ¿sí? Exceptúen de esta aplicación la ley del 1 de enero, mediodía, los miércoles, pero aquí le voy a tener una pregunta de examen, ¿no? Vamos a verla de una vez. Compleja, oigan, quiero que la veamos despacito. Con el objeto de promover el turismo nacional, cuando el día de asueto, solo estamos pensando en el 30 de junio, que es el Día del Ejército. Vean, pues, coincide el día martes o día miércoles, se gozará el día lunes siguiente, ¿sí? Anterior, si ocurriera el día jueves, viernes, sábado o domingo, se gozará el día lunes. Miren qué interesante esto. Se lo voy a preguntar en el examen, ¿eh? Sí. Por ejemplo, si fuera día que llegara a darse el 30 de octubre, por ejemplo, un día sábado, ¿qué día lo goza? ¿Viernes o lo goza el día lunes? Eso pues quiero que lo analicemos bien claro en esta disposición, es lo que le acabamos de dar lectura, ¿eh? Esa es la pregunta de examen, ¿eh? Va a ser pregunta de examen. Les quiero comentar que, como ustedes saben, pues que estamos en la fase virtual. El día viernes también la tenemos virtual. No quiero que se pierdan el día viernes porque es el último punto que vamos a analizar precisamente antes de nuestra evaluación del segundo examen parcial, ¿eh? No quiero que falten el día viernes porque el material ya se los enviamos, no sé si ya les llegaría. Yo me comunico en este momento con la secretaria para preguntarle, pero por favor trate de que el material ya lo tengan, porque acuérdense que comienzan exámenes la próxima semana. Así de que los espero el día lunes. Vamos a dejar hasta ahí el día de hoy. Todo el material va a entrar en la clase. Han estado viendo por cuestiones de tiempo los puntos más esenciales que nos puedan ser útiles, ¿eh? Por favor, así de
Vamos a dejar hasta ahí la clase y si Dios nos permite, pues nos vemos el día viernes siempre en forma virtual. Un fuerte